¿Te has puesto a pensar que a veces es difícil darnos cuenta a la velocidad a la que vamos? Y en el camino atropellamos personas, nos las llevamos por delante y es que vamos tan rápido que parece que nadie nos puede parar. ¿Cómo te ha ido esta semana? Yo espero que bien. Espero que no hayas discutido con nadie, que no hayas tenido conflictos con otras personas, ni con tu familia, ni con tus amigos. Pero si es así, creo que lo que vamos a compartir hoy te puede servir y te va a ayudar a mejorar. Cuando manejamos un carro, a veces el piloto no se da cuenta a la velocidad a la que va, porque va uno acelerando, 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 y dependiendo la vía por donde ande, pues a veces se puede permitir un poco más de velocidad. Pero hay quienes sí perciben siempre la velocidad y son los que van de pasajeros en el carro. Los pasajeros siempre pueden percibir la velocidad y normalmente piensan que vamos más rápido de lo que en realidad vamos. Y a veces puede pasar así. Puede que no te des cuenta de la velocidad a la que vas, pero quienes están a tu alrededor sí se están dando cuenta que vas demasiado rápido. Antes de iniciar, me gustaría orar por ti. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos por un momento y a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por la bendición y la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Te doy gracias por el mensaje que hoy será transmitido y te pido que seas tú preparando tanto mi corazón como el corazón de cada persona que está del otro lado de la pantalla escuchando este mensaje. Permítenos quitar cualquier distracción que nos impida que tu palabra caiga en tierra fértil. Por este tiempo que vamos a compartir, permítenos concentrar nuestros sentidos y tener este deseo latente en nuestro corazón de que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón directamente. Que el poder de tu palabra nos ilumine, nos cambie, nos transforme. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, por la oportunidad que nos das de hablar de ti con libertad, con amor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, Señor, de alejarnos de ti. Permítenos mantenernos siempre en tus caminos, buscarte con intención cada día de nuestras vidas. En mi oración en este día te doy gracias. Amén. Bien, hoy estaremos compartiendo este tema que se llama contender o mantener la calma. Contender en el diccionario tiene varios sinónimos. Contender tiene que ver con batallar, con pelear, con discutir, con debatir, con altercar, con contraponer opiniones o puntos de vista. Y una definición en particular que me pareció muy interesante es que contender es enfrentarse el uno al otro para imponer su voluntad, para conseguir algo. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo en las cosas que hacemos y en las cosas que decimos queremos imponernos sobre los demás. Y esa palabra de imponernos sobre los demás suena fuerte, pero a veces inconscientemente es lo que hacemos constantemente y por eso, como les decía al inicio de este tiempo, atropellamos a los demás, los lastimamos y los herimos. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia al respecto, y dice bastante. Aunque hay desacuerdos que son honestos o que son razonables, hay diferencias en las que podemos acordar que pensamos diferentes. Cuando la Biblia nos habla de contienda, suele ser con situaciones que pudieron ser prevenidas si hubiésemos mantenido la calma. El libro de Proverbios está lleno de contrastes entre lo que es ser contencioso y lo que es ser pacificador. Vamos a leer algunos proverbios y en pantalla van a aparecer las dos situaciones, la positiva y la negativa. Proverbios 14:29 dice: el que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácilmente es un tonto. Entonces tenemos al que se enoja fácilmente y en una contraparte tenemos al que mantiene la calma. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Tenemos aquí entonces al que usa palabras ásperas y hace que los demás se enojen o se enciendan aún más, y tenemos también
al que usa palabras suaves, palabras tranquilas, que en lugar de enfurecer al otro hacen que se calme. Proverbios 15:18 dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno los detiene. Tenemos entonces aquí al que pierde los estribos, al que pierde el control, y tenemos al que se mantiene sereno. Estar sereno es un estado, y es un estado que tiene que ver con tranquilidad, con estar en paz con los demás, en estar en paz con nosotros mismos, en estar en paz con Dios. Proverbios 17:14 dice: comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Tenemos entonces aquí al que comienza la pelea, o tenemos también aquí al que se detiene antes de que comience la pelea. Miremos qué dice el siguiente proverbio. Proverbios 20:3 dice: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Tenemos aquí en este contraste entonces al que insiste en pelear y tenemos al que evita la pelea. Proverbios 28:25 dice: el que es egoísta arma líos, pero el que confía en el Señor prosperará. El que es egoísta arma líos. Qué interesante que la palabra egoísta tiene que ver también con ser contencioso. Las personas egoístas piensan normalmente pues únicamente en sus necesidades. En una contraparte tenemos aquí al que confía en el Señor y es prosperado. Y finalmente tenemos el proverbio 29:11 que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Tenemos aquí entonces al que da rienda suelta a su ira, se suelta, se desata, se libera, dice las cosas como le salen sin pensar. O tenemos aquí al que, conteniéndose, la apacigua. Puedes estar del lado izquierdo o puedes estar del lado derecho. Es una de las dos. O somos los contenciosos o somos los pacificadores. ¿Cuál de los dos consideras que eres? ¿Y cómo crees que los demás te ven? ¿Como una persona contenciosa o como una persona pacificadora? Evaluemos entonces algunas características de cómo se comporta una persona contenciosa. Primero, una persona contenciosa defiende cada convicción con el mismo grado de intensidad. Para él no hay eventos secundarios o terciarios, todo es primario, todo es importante. Por cualquier cosa va hasta el final, mete las manos en el fuego. Una persona contenciosa es rápida para hablar y lenta para escuchar. Normalmente es impulsiva, es emocional, es visceral, dice las cosas como las fue sintiendo en el momento. Y se le dificulta bastante escuchar. Normalmente quiere responder sin escuchar, no espera a que las otras personas hablen, solo quiere nuevamente imponer su opinión. También las personas contenciosas solo conocen al Jesús que sacó a los mercaderes del templo. Es decir, solo se acuerdan de ese Jesús que se enojó porque mucha gente comenzó a vender cosas frente al templo y fue y los echó. Y a veces es así, ¿no? Entonces es la única característica de Jesús que imita, la de atacar a los demás. Pero sabemos quienes conocemos a Jesús que Jesús se destaca por muchas otras cualidades y no precisamente por este momento particular donde se enojó, que tal vez nos muestra que es válido enojarse en algunos momentos, pero esa no puede ser nuestra característica primaria. Una persona contenciosa es incapaz de ver matices o de mostrar empatía. Las personas contenciosas normalmente solo ven o blanco o negro. No hay matices, no hay situaciones donde se genera empatía, donde la persona se pone en los zapatos del otro, sino simplemente es muy radical, o sí o no.
Y hay áreas de nuestra vida donde no podemos ser tan radicales, donde necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque no todo es tan fácil como decir o blanco o negro. A veces necesitamos discernimiento para poder juzgar bien. Una persona contenciosa no da el beneficio de la duda. Normalmente piensa lo peor, se imagina lo peor, no espera nada bueno de nadie. También las personas contenciosas no tienen opiniones secretas, es decir, se caracterizan porque todo lo publican, no se quedan nada para ellos. Y créanme, es importante que cosas no las quedemos para nosotros, no todo tenemos que decirlo. Si a veces necesitamos expresarnos y expresar todo lo que sentimos, es mejor que tengamos un cuaderno de notas, un diario, que hablemos con nuestra mascota, pero hay cosas que no valen la pena decirlas a los demás. Hay cosas donde necesitamos ser sabios y aprender a callar. Callar también es una muestra de amor, nos lo compartía Rocío hace unas semanas atrás. Las personas contenciosas, su primer instinto es criticar, juzgar, atacar. No consideran los hechos, simplemente van directo con las opiniones por lo que ven, se guían mucho por la apariencia. Las personas contenciosas, dice aquí, todo debe encajar en su cuadrícula. Viven en un cuadrado, no tienen por dónde bordear, se encierran en sus modelos de pensamiento y les cuesta mucho contemplar la posibilidad de que no todos pensamos igual que ellos, de que hay otras maneras de pensar. Y es una característica particular y la última que quiero compartirles sobre las personas contenciosas, y es que normalmente se sienten las víctimas. Creen que están siendo perseguidos, que están siendo atacados, que nadie los entiende, que todos los juzgan. Están predispuestas siempre a cualquier comentario y cualquier cosa les hace perder el control. La pregunta entonces sería, ¿te identificas con alguna de estas características? En algún momento de mi vida alguien se me acercó y me dijo, es que tú eres una persona cuadriculada, quieres que todas las cosas se hagan a tu manera y así no puede ser. A veces las cosas se pueden hacer de otra manera. Y yo me acuerdo que yo me enojé, yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo, yo soy una persona cuadriculada, pero en este caso en particular no estoy siendo cuadriculado. Y creo que cuando se trata de definirnos a nosotros mismos como alguien contencioso, pues suele pasar que no nos gusta definirnos a través de cualidades que son negativas, pero lamentablemente es más fácil ser contencioso que ser pacificador. Hay una característica final de las personas contenciosas, y es que andan como si tuvieran una granada en la mano, lista para ser detonada. Y ojo, porque no es necesario que siempre andemos con el volumen al 100%. A veces podemos moderar el volumen y manejarlo por porcentajes, ¿no? Al 10, al 20, al 30, al 50, y solo en casos necesarios llevarlo hasta el máximo. Mientras tanto, también podemos desarmarnos un poco y más bien sentarnos, ir a tomar un helado, respirar, salir al parque, ahora que ya podemos hacer salidas esporádicas, hacer ejercicio. Entonces que tomemos un poco de aire, que respiremos, que nos calmemos y que consideremos si con nuestras acciones estamos afectando la vida de los demás. Creo que entre más cerca está una persona de nosotros, más puede percibir esta característica de ser contencioso. Quienes nos conocen de por fuera muchas veces nos ven a rasgos generales y nos perciben, puede ser como alguien tranquilo, alguien calmado, pero cuando empiezan a acercarnos dicen, uy, este de tranquilo no tiene nada. Así que cuidémonos de ser contenciosos. Antes de iniciar una discusión, podríamos preguntarnos si la discusión que queremos tener es de trascendencia eterna. ¿Este asunto por el que queremos iniciar una pelea va a cambiar nuestro futuro? ¿Va a cambiar nuestra existencia? ¿O simplemente
puedes tomar la decisión de dar un paso atrás y frenar. Necesitamos aprender a evitar entregarnos a la contienda. Hay una situación muy común hoy y es que para muchos de nosotros es normal ser contenciosos. Nos parece normal pelear por todo, nos parece normal no quedarnos callados, nos parece normal decir las cosas como son. Y esto lamentablemente tiene que ver muchas veces con la manera en la que fuimos educados. El ambiente familiar, el ambiente cultural, la sociedad en la que crecimos nos lleva a comportarnos hoy de la manera en que nos comportamos. La pregunta es, ¿te parece normal ser un peleón? ¿Te parece normal ser alguien que pelea por todo, que discute por todo? Porque si es así, eso no es normal y te lo puedo estar diciendo de una vez. Hay personas que pelean por todo porque eso reafirma su autoestima. Hay quienes solo se sienten bien consigo mismos cuando insultan a los demás, cuando ofenden a los demás, cuando callan a los demás, cuando desacreditan las opiniones de los demás, entonces como que recuperan su valía. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Segunda de Timoteo 2:24 es un pasaje muy claro donde Pablo le dice a Timoteo: un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente. ¿Con quién? Paciente con las personas difíciles. Hay una realidad y es que personas difíciles vamos a tener siempre, no importa si nos vamos a vivir a la China, si nos vamos a vivir a Australia, a donde sea que nos movamos, nos vamos a encontrar con personas difíciles. Es más, a veces la persona difícil somos nosotros mismos, peor aún. Pero ante esta realidad, la Biblia nos invita a aprender a ser pacientes, especialmente con ellos, capaces de ser bondadosos, capaces de enseñarles, capaces de comunicarnos aún con los que más nos cuesta. En contraste a ser contenciosos, la Biblia nos llama a ser pacificadores. Una persona pacificadora es aquella que mantiene la calma. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este objeto que tiene el bebé que están viendo en pantalla, le decimos chupo o chupete, pero en inglés la palabra chupo o chupete se dice pacifier, y pacifier significa pacificador. Y creo que es una palabra mucho más apropiada para el chupo, porque lo que produce en el bebé el chupo es precisamente eso: lo tranquiliza, lo pone en paz, lo calma. La razón de ser del chupo es simular el pezón de la mamá, el seno de la mamá. Cuando el bebé está bajo el seno de la mamá, está tranquilo, está en paz, está descansando, se está alimentando, se siente seguro, se siente acompañado. Y creo que todo papá que ha visto un bebé llorar desesperadamente y se le ha perdido el chupo está en serios problemas, ¿verdad? Porque es a veces el único objeto que lo puede calmar. Cuando yo era niño, cuando yo era bebé, mis papás usaban el pacificador conmigo y había un pequeño problema, y es que a mí solo me calmaba el chupo de color verde. Si el chupo no era de color verde, no servía para nada. Ya se pueden dar cuenta cómo desde niño era contencioso y era verde o era verde. Pero ¿cuál es el problema con ser contencioso? El problema radica en que la persona contenciosa destruye relaciones. Cada vez que se enfrenta al conflicto, cada vez que se enfrenta a las dificultades, una relación más es destruida. Lo que quiere decir que la persona contenciosa va a tener que acostumbrarse a su propia compañía, porque al final es la única que le va a quedar. Todas las relaciones, aún las mejores, son imperfectas. No hay una relación que no enfrente dificultades. No hay un tipo de relación donde uno no se enfrente a la adversidad. Pero el llamado que nos hace Jesús es a ser pacificadores en nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos,
con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, aún con la persona que no conocemos, Dios nos hace un llamado y es a estar en paz con ellos, a ser una voz de aliento, a darles ánimo, a motivarlos, a ayudarlos a ser mejores. Ese es el desafío que tenemos por delante como hijos de Dios. Nuestra capacidad de llevarnos bien con los demás es una señal de madurez espiritual. Cada vez que alguien que sabe que tú y yo somos cristianos nos ve discutiendo, peleando por alguna situación, tratándonos mal, hablando mal el uno del otro, estamos enviando un mensaje distorsionado de lo que verdaderamente es ser hijo de Dios. ¿Qué desea Jesús de nosotros? Que seamos conocidos por nuestro amor, por cómo nos amamos los unos a los otros. Por eso no podemos seguir enviando este mensaje distorsionado. La gente nos está observando y no podemos confundirlos, porque al confundirlos estamos hablando mal del mensaje del Evangelio. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios porque la iglesia de Corintios estaba enfrentando muchas situaciones a nivel interno que los estaban dividiendo, que los tenían opuestos, que los tenían con conflictos que parecían no tener solución. En 1 Corintios 6:5 Pablo les dice: les digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Estaban que se mataban los unos a los otros. Ni siquiera entre su propio liderazgo podían resolver las diferencias. Entonces Pablo los está exhortando. También en esta misma carta, en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 10, nos encontramos a Pablo diciéndole a los corintios: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El mismo Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 2, les dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, en pertenecer a la familia de Jesús? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno, compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Buscar la paz es un trabajo duro. No es fácil estar en paz. Todos lo sabemos. No es fácil pasar una semana invicto donde no peleemos con nadie. No es fácil pasar por alto la ofensa. No es fácil dar amor cuando estamos recibiendo desprecio. No es fácil que salgan cosas buenas de nosotros cuando el mundo nos quiere acorralar y quiere sacar lo peor. Por eso es tan determinante el trabajo y la tarea que tenemos como hijos de Dios. Pero recordemos, no estamos solos. No somos nosotros los que hacemos las cosas, es Dios quien hace las cosas a través de nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios. Que sea Dios guiándonos y dándonos la sabiduría necesaria cada día para poder trabajar por la paz y ser esos pacificadores que Él desea de cada uno de nosotros. El dicho popular dice: el tiempo cura todas las heridas. Te pregunto, ¿el tiempo cura las heridas? La respuesta es sí, pero también es no. Hay heridas que sanan con el pasar del tiempo, pero hay otras heridas que en lugar de sanar se pudren más. Y esto pasa mucho con las relaciones. Piensa en personas que a lo largo de tu vida fueron importantes para ti y hoy no tienes ningún tipo de contacto con ellas. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué dejaron de hablarse? ¿Por qué dejaron de compartir? ¿Por qué dejaste de pensar en ellas? ¿Por qué dejaste de preocuparte por ellas? Hay un llamado que Jesús nos hace a todos y es el llamado a reconciliarnos con Él. Pero también este llamado es a reconciliarnos con los demás, porque cuando amamos al prójimo, estamos amando a Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él.
Y muchas veces para que alguien pueda reconciliarse con Dios, primero va a necesitar reconciliarse con nosotros. Y esto demanda que tomemos la iniciativa en hacer cambios y ajustes a la manera en que nos estamos relacionando. Esta frase dice lo siguiente: el valor que le concedes a una relación vendrá determinado por el esfuerzo que le dediques para restaurarla. El valor que le concedes a una relación vendrá determinado por el esfuerzo que le dediques para restaurarla. Hoy vivimos en una sociedad que cuando nos quedamos sin un amigo, como que en nuestro corazón decimos, bueno, ¿qué importa? Busco otro. Si perdemos una relación, como que ya ni nos duele tanto, y esto no está bien. Pensemos en cuántas relaciones hemos dejado a lo largo del camino y en cuántas de ellas somos nosotros responsables directos. Y estuvo en nuestras manos hacer las cosas de manera diferente. Y estuvo en nuestras manos corregir el camino. Recuerda que con Dios nunca es tarde. Si hoy Dios ha puesto en tu corazón un nombre, una persona, un amigo que has perdido en el camino, alguien de tu familia al que no le hablas, yo te invito a que no hagas caso omiso a esta carga y a este llamado que nos hace Dios a buscar la reconciliación. Ser pacificadores demanda trabajar más, porque vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que pedirle a Dios que saque de nosotros o que ponga en nosotros el deseo y la intención que hoy puede ni siquiera existir. Pero este es un paso de fe y es un paso de confianza en Dios. Y es un llamado que Él nos hace a reconciliarnos. ¿Aceptas ese llamado? Para llevarnos bien con los demás, necesitamos no solo paciencia, no solo mantener la calma, ser pacificadores. Hay un ingrediente adicional que debemos poner en esta receta y se llama cooperación. Para poder estar bien con los demás necesitamos cooperar, necesitamos poner de nuestra parte, poner nuestra intención, necesitamos empatizar con la persona o con las personas que hemos lastimado o que nos han lastimado. Hay algo que debemos entender, es que todos actuamos mal cuando estamos dolidos, cuando estamos asustados, cuando hablamos desde el dolor, hacemos cosas terribles. Y tal vez tú has sido la víctima o has sido el victimario de una situación como estas. Pero debemos comprender que no podemos quedarnos ahí, debemos avanzar. El Salmo 73 es un salmo de Asaf, no es un salmo de David. De hecho, del capítulo 73 al capítulo 83 del libro de los Salmos, como dato curioso, estos salmos se le atribuyen a Asaf. Probablemente no los escribió todos, pero sí los compiló. El 73 es uno de estos salmos y en el versículo 21 al 22 nos encontramos a Asaf diciendo lo siguiente: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. ¿Qué pasaba en el corazón de Asaf? Él estaba enojado con Dios porque no entendía por qué a los buenos no le pasaban cosas buenas y a los malos no les pasaban cosas malas. Su frustración era peor aún cuando veía que a los malos les pasaban cosas buenas. Esto creó un conflicto a nivel interno, pero luego él entendió la justicia de Dios y entendió que Dios es perfecto y que sus tiempos son perfectos, y le dice estas palabras a Dios: me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante. Fue un momento de conclusión, fue un momento de autoconfrontación donde dijo: perdí tanto tiempo con emociones negativas, pero ya no quiero seguir así. El rey Salomón en el Proverbio 19 capítulo 11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria, su honra es pasar por alto la ofensa. Cooperación significa aprender a pasar por alto la ofensa. Muchas veces nosotros no vamos a ser el que agrede, pero sí vamos a ser los agredidos. Y aún en esa situación en particular, como hijos de Dios, como pacificadores, necesitamos tomar la iniciativa y ser nosotros a veces los que ponen esa ofrenda de paz para restaurar la relación. ¿Qué estamos diciendo cuando hacemos esto? Me importa más
nuestra amistad que nuestras diferencias. Me importa más nuestra relación que el problema que hoy nos tiene separados. Estás comprendiendo su sentir, aunque no estés de acuerdo. Puede que de verdad aún estés lastimado, pero estás poniendo tus sentimientos a un lado y le estás dando prioridad a los sentimientos del otro. La Biblia dice que quien hace esto es un hombre que va a recibir honra y gloria. ¿Por qué? Porque es capaz de pasar por alto la ofensa. ¿Estás dispuesto a pasar por alto la ofensa o tu corazón orgulloso no lo permite? Proverbios 16:21 dice lo siguiente: los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Cuando se trata de restaurar una relación rota, no solo es importante lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. La habilidad y la sabiduría que tengamos para usar las palabras correctas van a ser determinantes en la decisión que tome la otra persona respecto a reconciliarse o no con nosotros. Para restaurar una relación rota debes tener en cuenta 3 aspectos importantes. El primero, ataca al problema, no a la persona. No se trata de buscar culpables, se trata de resolver una situación para poder avanzar y seguir adelante. Segundo, haz hincapié en la relación y no en las diferencias. No tenemos que ser desagradables los unos con los otros. Podemos enfocarnos en la relación. ¿Por qué vale la pena retomar la amistad con esta persona, con este miembro de tu familia, con este amigo? ¿Por qué vale la pena esforzarnos en ser pacificadores y en buscar la reconciliación? Para esto debes aprender a no concentrarte en las diferencias. Cuando empiezas a dejar las diferencias a un lado, es porque entiendes que no tenemos que estar de acuerdo en todo para ser amigos. Podemos pensar diferente e igual compartir momentos juntos. Y tercero, entiende esto: podemos caminar en armonía aunque no miremos en la misma dirección. Podemos caminar en armonía aunque no miremos en la misma dirección. Es decir, podemos aprender a vivir con la diferencia. No que no nos importe la diferencia, no que no debamos solucionar esta diferencia en el tiempo, pero para poder continuar, para poder seguir adelante, al menos sí debes aprender a separar lo que es la relación del problema. ¿Qué es más importante, la relación o el problema? Definitivamente, si queremos ser menos contenciosos y más pacificadores, hay una conclusión muy importante, y es que tenemos que acercarnos más a Dios. El libro de Santiago, en los versículos 4 del 1 al 2, dice lo siguiente. Este capítulo de hecho se titula Acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Te has puesto cuántos problemas en tu vida podrías haberte ahorrado si en lugar de ponerte a pelear te hubieses puesto a orar? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice la palabra de Dios, lo que causa estas disputas es que se concentran más en sus deseos, en los deseos de su carne, de su naturaleza, en lugar de enfocarse en el único que puede cumplir los deseos y los anhelos de nuestro corazón, el Señor. Entonces no puedes pelearte y orar al mismo tiempo. Decide cuál de las dos cosas vas a hacer. Muchas veces perdemos más tiempo peleando que el que deberíamos perder, y no perder, sino más bien invertir en nuestra vida de oración. Al final de cuentas, la oración es nuestra relación con Dios. Es el tiempo que invertimos en conversar con Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes a la semana hablando con Dios, compartiendo con Dios? ¿Y cuánto tiempo inviertes a la semana peleando con los demás? Piensa en eso, porque si te la pasas más peleando que orando, hay un problema en tu vida y necesita ser resuelto. Y ese problema solo lo puede resolver el Señor.
¿por qué no acudes a Dios en primer lugar? ¿Por qué acudimos a Dios después de pelear, después de tratar mal al prójimo, después de destruir una relación? ¿Por qué ahí sí buscamos a Dios? Busquemos a Dios antes de. Recuerden, el pacificador, el sabio, evita la discusión. Antes de, se frena, se contiene, se detiene a tiempo. Si nos detuviéramos a tiempo, nuestra vida sería más fácil. Si calláramos a tiempo, nuestra vida sería más fácil. Si pensáramos las cosas antes de decirlas, si las pusiéramos en las manos de Dios antes de que salieran de nuestros labios, créeme, nuestra vida sería mucho más fácil. Hemos llegado a la parte final de este mensaje y quiero concluir con lo siguiente. Hasta este punto, lo más probable es que ya hayas descubierto con quién necesitas restaurar una relación. Si estás en paz con todo el mundo, te felicito, has logrado algo muy difícil. Pero lo más probable es que no estemos en paz con todo el mundo. Lo más probable es que estemos pendientes de saldar cuentas con alguien. Y si necesitas estar a paz y salvo con alguien, yo te invito a que en esta semana te prepares para hacerlo. Lo primero que debemos hacer es hablar con Dios. Él puede cambiar el corazón de esta persona, puede cambiar mi corazón y puede cambiar el corazón de los dos. Definitivamente necesitamos la mano interventora divina de Dios para que sea Dios permitiéndonos hacer lo que ya sabemos no va a salir de nosotros naturalmente. Pero a través del Espíritu Santo Dios puede obrar en nuestros corazones para que aún lo que no nace en nosotros empiece a salir de nosotros, porque es Jesús y el poder restaurador de Cristo el que habita en cada uno de nosotros. Hay algo muy importante y es que puedes cambiar de opinión. La verdad de Dios no va a cambiar. Nuestras convicciones deben estar firmes, pero muchas opiniones pueden cambiar. No tenemos por qué pensar siempre lo mismo. Y es válido a veces cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces cambiar nuestra manera de opinar o de pensar respecto a algo nos va a ayudar a restaurar una relación que se ha roto en el camino. Si queremos restaurar nuestra relación con alguien, también debemos admitir nuestras propias faltas y pedir perdón. Es vital y es necesario pedir perdón y reconocer que no podemos demandar perfección sabiendo que nosotros de lejos somos perfectos. Muchas relaciones nuestras se han destruido al pasar del tiempo porque pusimos una carga demasiado grande en el otro y una carga que él no tenía la obligación de responder ni la obligación de suplir. El único que puede llenar nuestra vida con plenitud es Dios. No es justo que pongamos esa carga en la vida de alguien más. Nadie debería tener esa responsabilidad. Esa responsabilidad solo le compete a Dios. Finalmente, no te olvides de mirar a Jesús. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Jesús ya lo hizo con nosotros. ¿Por qué debes perdonar a los demás? Porque Jesús ya te perdonó a ti. Y te ha perdonado cosas peores. Así que ¿quién eres tú para negarle a alguien el perdón o la reconciliación? Y no te olvides pasar de página. Para poder restaurar una relación necesitas pasar la página. Seguir adelante, no te puedes quedar en el mismo capítulo, tienes que ir hacia nuevos capítulos. Te invito a que me acompañes ahí donde te encuentras a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle sabiduría para esta tarea que seguramente no te ha gustado demasiado, pero creo que es importante. Necesitamos cambiar, necesitamos ser ejemplo, necesitamos ser luz en la vida de los demás. Tú y yo podemos hacerlo. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido. Te doy gracias por cada persona que hasta este punto ha escuchado este mensaje. Yo te pido que seas tú dándonos la valentía y el coraje necesarios para hacer las cosas que no nos gustan, para doblegar nuestro orgullo, Señor, para vivir una vida como a ti te agrada. Esto implica muchas veces que dobleguemos nuestro ego y que te pidamos a ti que seas obrando a través de nosotros. Ahí donde estás te invito a que ores por esa persona que Dios ha puesto en tu corazón.
Ponle nombre, ponle apellido, tú sabes quién es. Pídele a Dios fortaleza para cambiar cualquier sentimiento negativo que haya en tu corazón hacia ella, cualquier rastro de rencor, cualquier rastro de enojo. Pídele al Señor que te ayude a cambiar esos sentimientos por sentimientos que le agraden. Señor, ayúdanos a ser libres del enojo, a ser libres de la contienda, a no buscar el pleito, el debate, el conflicto, a todo lo contrario, a ser pacificadores, Señor. Enséñanos a buscar alentar a los demás, animarlos, exhortarlos, motivarlos, estar con ellos, acompañarlos, verdaderamente a vivir una vida donde tu luz pueda ser reflejada en los demás. Que si algo tienen que hablar de nosotros, que lo que vayan a hablar de nosotros sea que te han visto a ti, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, por ser necios, por lastimar a los demás, por actuar desde nuestro dolor y no desde el amor que hemos recibido de ti. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade y una vida de la que nos podamos sentir orgullosos, no de nosotros mismos, sino de la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones. Señor, bendigo la vida de cada persona que está oyendo este mensaje. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, sus finanzas. Te pido que seas tú obrando para nuestro bienestar, enseñándonos a ser pacientes, a ser entendidos, pero sobre todo a ser obedientes, a ser diligentes a tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos compartido. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, que puedas pasar un fin de semana agradable. En Colombia mañana es el Día del Padre, en muchos países también lo es. Feliz día a todos los papás que nos están oyendo. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de contar con ustedes. Y aún si tu papá no ha estado presente en tu vida, también dale gracias a Dios por eso. Porque por encima de todo tenemos al mejor Padre, que es Dios. Y Dios ha cuidado de nosotros y seguirá cuidando de nosotros. Gracias por escuchar. Si te parece que este mensaje le puede ser oportuno a la vida de alguien más, ayúdanos a difundir, ayúdanos a compartir. Si quieres seguir recibiendo este tipo de mensajes, búscanos como Senfol Ibagué en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Si quieres, también podemos agregarte al grupo de nuestra iglesia en WhatsApp. Ahí compartimos novedades, actividades, otras reuniones que celebramos durante la semana. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. El Señor te bendiga mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.